Buenos días, hermanos. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes en esta mañana aquí en la casa de nuestro Señor. Siempre agradecido por ese tiempo que Dios nos da de estar en este lugar. Gracias, ya. Así que le doy la bienvenida a cada uno de ustedes. Si hay visitas con nosotros, si nos están acompañando. Vinieron los hombres de negro hoy día al culto. Así que es un culto especial, un culto diferente, me imagino. Ok. Vamos a comenzar hoy día una introducción. Ya vamos a estar hablando durante estas semanas acerca de la palabra de Dios, cómo afecta la palabra de Dios a nuestras vidas. Y realmente quiero solamente hoy día en la mañana hacer una introducción del tema que vamos a estar estudiando durante estas semanas. Así que a la noche, si viene a la noche, va a tener su guía, su hojita para que vaya rellenando, porque es clave también lo que vamos a estar haciendo. Solamente quiero dar una pequeña introducción acerca de lo que vamos a estar hablando durante esta semana, porque la Biblia, a través de la palabra de Dios, nos muestra cuatro principios que nos hacen crecer a nosotros en nuestra vida espiritual. Sabemos que la Escritura nos dice que, en Romanos, por ejemplo, nos dice que no solamente debemos ser oidores de la palabra, sino hacedores de ella. Y hoy día nos encontramos en muchos cristianos que solamente es un oidor de la palabra, poco hacedor. Y a veces la palabra oidor se divide en dos. Una cosa es oír la palabra de Dios y otra cosa es meditar a la palabra de Dios. Y ahí hay una diferencia entre el uno y el otro. Entonces, cuando yo digo que hay mucho cristiano oidor, pero poco meditador en la palabra de Dios. Y vamos a ver que eso trae beneficio cuando somos unos meditadores de la palabra de Dios. En el libro de Josué, un pasaje muy conocido, en capítulo 1, versículo 8, no lo vamos a leer, pero ustedes se lo saben, ¿cierto? Que el Señor le dijo a Josué que cuando cruzara la tierra prometida, no tenía que apartarse de este libro de la ley, sino meditarás de día y de noche. Y ese meditar, hoy día inclusive hasta esa palabra para nosotros, ¿qué es meditar? Y alguno va a poner la Biblia en la mesa y va a decir, eso no es meditar la palabra de Dios. Meditar la palabra de Dios no irse al valle y leer la Biblia. No, tiene otro concepto la palabra meditar. Y vamos a estar aprendiendo de todo esto durante esta semana. Y también estoy entusiasmado en el sentido de que si nosotros vamos a ser imitadores de la palabra de Dios y después hacedores de la palabra de Dios, es que cómo hacemos que otros también sigan el mismo principio. Así que voy a estar a todo esto añadiendo, para los que quieran, esto es voluntario, para los que quieran, voy a estar entregando algunos estudios ya en cuanto a la palabra de Dios, para que lo puedan desarrollar primeramente en familia, pero ese es el desafío. ¿Y usted tendrá alguien en quien podría enseñarle la palabra de Dios en la semana? ¿Tendría usted un amigo que le diría, oye, ¿me puedes dar una hora de tu vida y juntarnos en la tarde y vamos a estudiar? Mira, esto que tengo yo aquí, y tú seas una persona que guíe a otra persona en los principios de la palabra de Dios. No es para todos, aunque es para todos. Porque se tiene dedicación, tiene tiempo, a veces ataca nuestra vergüenza. Hay algunos que dicen, pero pastor, si yo no sé. No, es que para eso está la guía. Teniendo la guía, y es por eso que cuando usted compra un producto, ha comprado algún producto y viene una guía y nunca ha usado la máquina, bueno, la gran mayoría de los chilenos no leemos la guía. Primero usamos la máquina hasta que después nos damos cuenta de que no sabemos usar la máquina y vamos a la guía. Uno de los principios que yo tengo en la casa cada vez que mi señora me dice, mi amor, mira, terminamos de armar esto y ¿cómo se usa? Y yo le digo, ¿leíste la guía? No, ¿y para qué? Para eso, para lo que me estás preguntando. ¿Cuántos varones aquí se pusieron a armar un mueble en hágalo usted mismo de Sodima y después no sabía cómo armarlo? Porque para eso dice la guía, paso 1, ponga el tornillo, ponga esto, paso 2, pase 3. ¿Y cuántos de ustedes, quizás alguno, empezó a armar algo y a la final se dio cuenta de que esa pieza encajaba solamente si la ponían en el primer paso y tuvo que desarmar todo para poder traer esta pieza?
Hay que entender que todos podemos enseñar de la palabra de Dios porque es un principio que Dios estableció. Al que oye tiene que compartir la palabra de Dios. Y hay muchas veces que en algunos lugares podríamos decir, no, es que tú no estás preparado. Creo que todo hombre que tiene al Espíritu Santo de Dios está preparado. Hay diferentes grados de responsabilidad y a medida que nos vamos preparando también cierto alcance. Así que vamos a estar hablando, por ejemplo, a la noche, vamos a estar hablando cuál es el propósito, ya, por ejemplo, cuál es el propósito de la Biblia, si puedo confiar en la Biblia, hablando de la inspiración de él, vamos a estar hablando de la iluminación de la Biblia, vamos a estar hablando de la interpretación, cómo yo interpreto un pasaje de la Biblia, y son temas que muchas veces los creyentes siempre están preguntando o diciendo cómo lo hago. Bueno, la palabra de Dios responde a cada uno de esos. Quiero invitarle a abrir su Biblia en esta hora, en el libro de Mateo, capítulo 7. ¿Cuántos de ustedes podrían tomar 5 minutos y tener un devocional? Algunos a lo mejor ya lo hacen. Pero si usted no hace un devocional, entonces es muy complejo que usted siga creciendo en la palabra de Dios. Porque no solamente la palabra de Dios se ocupa aquí cuando se predica, sino que dice la palabra de Dios en Josué, de día y de noche. Y dice el libro de Hechos, y todos los días compartían la palabra en sus casas. Todos los días tenían estudios los hombres del Nuevo Testamento. Todos los días. Y hoy día, en esta época que nosotros tenemos más Biblia, a veces lo dejamos para un fin de semana solamente, aprender un poquito de la Escritura. Dice la palabra de Dios ahí en el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 24. Bueno, primero parte el Señor Jesucristo hablando y contándonos una parábola. En esta parábola nos dice el Señor Jesucristo que habían 2 hombres construyendo una casa. Pero resulta que uno la construyó sobre la arena y el otro sobre la roca. ¿Cierto? Y vinieron tempestades, vinieron dificultades y la que estaba sobre la arena fue destruida. Pero la que estaba sobre la roca quedó firme. Mire, déjame decirte que de aquí, y es por eso que nace este tema, porque me estoy adelantando al 2024. Siempre mejor empezar antes que llegar en el mismo año, sino que antes. En el 2024, ¿usted va a tener alguna dificultad? Lo más probable que sí. En el 2024, ¿puede tener una crisis financiera? Probablemente. En el 2024 va a tener crisis emocionales, va a tener peleas con su esposo, va a tener conflictos posiblemente. Pero, ¿dónde está edificada tu casa? Y aquí es donde muchos van a decir, ¿y quién es la roca? Es que ahí está la clave. Muchos dicen, la roca es Cristo. Sí, porque el Señor es la roca. Pero el Señor Jesucristo, ¿qué dice? Y el texto lo dice. Todos juntos, a la 1, a las 2 y a las 3. Mi hermano, déjame decirte que una casa bien edificada es la que está sobre la roca, y la roca es lo que dijo Jesucristo. Y lo que dijo Jesucristo es la palabra de Dios. Así que si nuestro hogar crece en palabra de Dios, va a haber algo que la pueda desanimar, destruir, tirar abajo. ¿Ha pensado por qué a lo mejor está con tanto estrés? ¿Dónde está edificando su vida? ¿Está medio deprimido? ¿Dónde estás poniendo tu casa? ¿Sobre la arena? ¿Sobre los sentimientos? ¿Sobre personas? ¿O estás poniendo realmente tu vida sobre la palabra de Dios? Por eso, si nosotros logramos entender que la palabra de Dios, todo lo que yo haga prospera, decía Josué 1:8, es porque está nuestra vida edificada sobre la palabra de Dios. Y siendo que el texto que Josué tenía, ojo, era un texto donde habían solamente
5 libros que tenían que meditar. Porque estaba solo el Pentateuco. Los primeros 5 libros de la Biblia eran los que Josué tenía que meditar. Toda la Biblia, porque hasta ese momento solamente estaba esa porción. Por eso, mi hermano, déjame decirte que nosotros tenemos más palabra de Dios que ninguno de los hombres mencionados en la Biblia. ¿Y por qué no hay Josué? ¿Por qué no hay Danieles? ¿Por qué no hay tantos Pablo? ¿Por qué hoy día alguien nos dice algo y nos derrumbamos? Cuando aquellos hombres muchas veces estaban dispuestos a enfrentarse con leones, con los romanos que los perseguían para tomarlos presos y echarlos a los calabozos. ¿Por qué hoy día el creyente, teniendo más herramientas para edificar su casa sobre la roca, está lidiando con estrés, depresión, ansiedad, resentimiento, culpa? Déjeme decirle algo, que los hombres del Antiguo Testamento no luchaban contra ansiedad, estrés, luchaban contra un ejército, luchaban contra leones, luchaban con un palo, con una punta, con un clavo en su punta, dándole punzazos en las costillas, luchaban contra calabozos. ¿Qué está pasando con la iglesia? Porque la palabra de Dios posiblemente no es un fundamento en nuestros hogares. Vamos a bendecir la palabra, y de eso se trata todo el estudio que vamos a estar teniendo durante esta semana, y espero que sea de bendición, preparándonos para el 2024, o posiblemente preparándonos para el próximo. Gracias, Dios, te damos en esta mañana. Gracias, Dios, por permitirnos llegar aquí a tu casa, Dios, para poder crecer, para poder aprender, para poder edificarnos. Cada uno de los que estamos aquí hemos experimentado y experimentamos dificultades, pero creo que la clave de toda dificultad va siempre a ser resistida si nosotros estamos apoyados sobre la palabra de Dios, no sobre nuestros sentimientos, no sobre nuestras emociones, no sobre lo que dice el mundo, no lo que dice la televisión, sino nuestra seguridad se basa en la palabra de nuestro Señor. Obra en nuestros corazones, obra en cada uno de mis hermanos, y ruego en el nombre del Señor que durante todas estas semanas podamos realmente y literalmente meditar en la palabra de Dios, y algunos quieran seguir aprendiendo en sus hogares, estudiando en sus casas, invitando a otros a ser parte justamente de esta enseñanza. Dice Dios a cada uno: gracias te damos por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que para empezar, durante estos días que vamos a estar estudiando, los fines de semana, la palabra del Señor, es importante estar entendiendo. Mira, por favor, al libro de Santiago, capítulo 1. Vamos a Santiago, capítulo 1. Santiago 1, versículo 19. Dice así la palabra de nuestro Señor: por esto, mis amados hermanos, todo hombre, y eso me encanta eso, ¿por qué no dijo los cristianos? No dijo solo los varones, las mujeres, no, todos. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede, es clave la palabra, para salvar vuestras almas. Versículo 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra de Dios, como muchos cristianos hoy día, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque
él se considera a sí mismo y se va y luego olvida como era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor o olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será, ¿qué dice? ¿En qué? ¿No le gustaría ser feliz en lo que hace? ¿No le gustaría ser feliz en su hogar? ¿No le gustaría alcanzar felicidad en su trabajo? Pero pastor, estoy estresado. Pero dice que todo lo que haces vas a ser bienaventurado. Pero solamente ¿cuándo? Cuando te vuelvas un hacedor de la palabra de Dios, no un oidor. Y hoy día muy pocas veces, estoy hablando en general, muy pocas veces cuando enfrentamos una circunstancia le metemos palabra de Dios o aplicamos la palabra de Dios oída. Muchas veces le digo a las personas, pastor, estoy pasando este problema. Hermano, si fue lo que te prediqué el domingo. Pero es que yo no estaba atento. Entonces eres un oidor de la palabra de Dios. O, pastor, quiero hablar con usted, necesito un problema. Mira, justo prediqué eso el domingo. Es que yo tenía que ir a la feria, es que no tengo otro día para ir a la feria. Y así sucesivamente, yo siempre estoy escuchando que la gran parte de la resolución de conflictos en muchos creyentes tiene que ver con hacer la palabra de Dios. Hoy día tenemos más acceso a mensajes, ¿sí o no? A predicaciones. Hoy día usted se puede meter a YouTube y escuchar un montón de predicadores. Charla impresionante. Pero ¿y qué sirve si solamente oímos la palabra de Dios y no meditamos en la palabra de Dios? Vamos a tener conflicto. Por eso cuando vemos la Escritura, Dios te diseñó de cierta forma que te dio 5 sentidos. ¿Sí o no? Y esos 5 sentidos los ponemos cuando tenemos la palabra de Dios en nuestra vida. ¿Escuchamos? ¿Olemos? ¿Vemos? ¿Probamos? ¿Tocamos? Por eso todo lo que tiene que ver con tu experiencia de vida tiene que estar aplicada a través de la palabra de Dios. Todo, todo. Por eso, si está alguno tomando nota, si alguno está tomando nota, le está llevando ventaja en la palabra de Dios al que no está tomando nota, porque está activando otro sentido que el otro no está activando el sentido. ¿Me doy a entender? Es por eso que nosotros, ya hace un rato ya vengo implementando el que estemos escribiendo, porque activamos otro sentido. Porque escribimos, tacto, y retenemos mucho mayor. Hay estudios maravillosos a nivel de ciencia que hay una gran diferencia que entre el que escribe y toma nota versus el que oye. Déjeme decirle algo. ¿Cuál es la diferencia entre escuchar la palabra de Dios y estudiar la palabra de Dios? Se la repasa. Y esa es la única diferencia, que el que estudia la palabra de Dios toma nota. Porque cuando llega a la casa dice, mira, esto dijo, mira, voy a leer. Pero el que oye no repasa, solo escucha. No estoy diciendo, ahora pastor, justo no estoy tomando nota. No se sienta perseguido, porque para eso estamos en la casa del Señor. Somos todos imperfectos, amén. Y si yo no fuera el predicador, posiblemente tampoco tendría nota. Pero como me gusta también estudiar y hemos aprendido, yo te digo, es necesario tomar nota. Cada vez que voy a una conferencia, más que lo que dice el conferencista, lo que más aprendo son mis notas. No lo que dijo el conferencista. Por eso rara vez yo voy a decir, el conferencista tanto dijo esto, así que hay que vivir esto. No, es lo que dijo el conferencista. Tomó un versículo, anoté unas frases y me dediqué a estudiar esa frase, y muchos de los sermones tienen que ver con frases, con cosas, con versículos que muchas veces uno ha tomado nota. Mire por favor Romanos capítulo 10, versículo 17. Por si acaso cuando uno toma notas,
Y ahí, en el caso que usted se acostumbre, usted remarca frases importantes o usted arma, o en este caso, un bosquejo. ¿Ya? Es por eso que usamos bosquejos nosotros. Todo el que prepara homilética, predicador, tenemos un bosquejo. Entonces, si alguno está tomando nota, le va a ayudar, y como se puede ordenar su idea en el papel, entonces vamos a hablar, por ejemplo, y es lo que estoy haciendo, acerca de tomar notas, de la primera forma que puedo construir mi vida sobre la Biblia. Entonces, si usted está tomando nota, usted dice, ¿cómo construir mi vida sobre la Biblia? Número 1, lo recibo con mis oídos. Y así aparecen sus notas cuando uno hace o enseña. Por eso ustedes en su hojita va a aparecer punto 1, punto 2, para ir aprendiendo. Entonces, número 1, de la forma de ir creciendo a través de la palabra de Dios, mi familia crezca, es lo recibir con mis oídos. ¿Y qué lo dice Romanos justamente 10:17? Todos juntos, a la 1, a las 2 y a las 3. Así que la fe viene por el oír, pero ¿qué oír? El mensaje de Dios, la palabra de Dios. Así que la fe viene justamente y crecemos en nuestra fe en base a estar escuchando la palabra de Dios. Por eso recién en Santiago capítulo 1, versículo 19, por ejemplo, nos decía, por esto mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. O sea, el Señor dice que cada creyente, lo primero que tiene que tener el creyente es estar listo para escuchar, estar atento a escuchar. Y ojo, cuidado, sobre todo cuando escucha la palabra de Dios, de que sus sentidos se vayan para otro lado, porque los sentidos se van. Por ejemplo, si usted tiene su teléfono en su mano y no lo tiene en modo avión y está leyendo la Biblia de su teléfono, cada vez que le llega un mensaje, sus sentidos se van a desordenar. Por eso le recomiendo, si usted está ocupa la tablet o su teléfono para leer la Biblia, póngalo en modo avión. Porque basta con un mensaje y usted se puede perder la solución al problema que está pasando. Porque Satanás sabe. Porque Satanás es astuto. Porque Satanás no quiere que tú escuches la palabra de Dios. Entonces, a veces cualquier cosa nos va. Cuando vemos en el texto, y dice aquí en Santiago, por esto mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. ¿Ya? La palabra pronto o recibir para oír es una palabra en griego que significa, la palabra en griego es dekomai. ¿Y qué significa? Humildemente. Así que cuando vemos en el texto, por esto mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, o sea, humilde para oír. ¿Y qué tiene que ver la humildad en la palabra de Dios? Es interesante que entender que la humildad hace justamente que la palabra de Dios tenga eficacia. Mire, yo no digo que usted debe cuestionar el sermón, pero muchas veces estamos escuchando una palabra o estamos escuchando un sermón y realmente no estamos escuchando la palabra, estamos escuchando al predicador. Algunos están pendientes de dónde el predicador se equivoca. Algunos están pendientes de dónde el predicador está ocupando un texto y a lo mejor no es el contexto que usted aprendió, que usted estudió. Y a la final mucha gente a veces viene a escuchar un sermón para ver dónde los predicadores se equivocan. Y no, nosotros venimos a escuchar palabra de Dios más allá de que el predicador muchas veces se equivoque. Porque la palabra de Dios no vuelve vacía. ¿Lo cree o no lo cree? Y es por eso que yo he hablado con algunas personas, por ejemplo, yo no quiero denotar ninguna religión, pero yo sé que a veces los bautistas son medio agrandados, siendo de que yo pertenezco a esa línea, pero mi visión es otra. Yo tengo una visión, y no sé usted, a lo mejor es mi visión, se la quiero compartir. Mi visión es de reino. Mi visión no es de línea.
de denominación. Mi visión no es denominacional, mi visión es de reino. ¿Me doy a entender? Hay pastores bautistas que dicen que solo los bautistas irán al cielo. A ese nivel de humildad, cuando dice el texto, por esto, mis hermanos, todo hombre sea humilde para oír. Si hay un corazón humilde, más allá de quién dé el mensaje, Dios va a hacer algo en ese corazón. ¿Se acuerda de Jimmy Swaggart? Levante la mano, ¿quién se acuerda de Jimmy Swaggart? Ya. ¿Y quién es Jimmy Swaggart? O otra pregunta. ¿Quién se acuerda de Club 700? Era donde enseñaba Jimmy Swaggart, en la tele el día domingo. Jimmy Swaggart, yo conozco pastores, hermanos en la fe, que son bautistas, que se convirtieron arrodillándose al frente de la televisión y recibiendo a Cristo como su Salvador. En este famoso teleevangelista. ¿Alguno de aquí se convirtió o tuvo cercanía a través de la televisión? Hay pastores de nosotros. Pero Jimmy Swaggart, ¿qué orígenes? Asamblea de Dios. ¿Eso quiere decir que su origen es pentecostal? Pero se convirtieron. Pero muchos bautistas van a decir, no, pero es que es pentecostal. Mi hermano, ¿acaso no se predica el evangelio también? Por eso hoy día muchas veces las iglesias están peleadas, divididas, porque no están entendiendo de que lo que fundamenta nuestra vida no es la denominación, lo que fundamenta nuestra vida es la palabra de Dios. Hasta en la iglesia católica alguien es edificado con un versículo que se dice de adelante, ¿o no? Sí, porque la palabra no vuelve vacía. Por eso, a mí me gusta la agricultura. Algunos saben, una de mis carreras que estudié justamente tiene que ver con la agricultura. Y me gusta sembrar, he sembrado en mi casa, he puesto tomates, he puesto, ¿qué no he puesto? Acelga. Me acuerdo, estuve comiendo acelga como por 2 años con la misma planta que iba saliendo. Bueno, tenía como 50 plantas. Beterraga, cebolla, cebollines, de todo he comido en mi casa y siembro en mi casa. Pero sabes que la semilla, la palabra de Dios se simboliza en la Escritura como la semilla. ¿Se acuerda? El sembrador salió a sembrar y cierta semilla cayó sobre el camino, otra sobre la roca. Bueno, y Jesucristo explica, ¿qué es lo que es la semilla? ¿Qué es lo que es la semilla? La palabra de Dios. Pero algunos de ustedes muchas veces dicen, pastor, yo planté algo en mi casa, pero no dio nada. ¿Alguien? Levante la mano. Me acuerdo cuando le dije a mi señora, a mi señora y a Martina. Martina estaba diciendo, papá, ¿se acuerda que andaba la otra vez Martina vendiendo frutillas con chocolate? ¿Algunos se acuerdan o no? En su pyme. Y me dijo, papá, yo quiero vender frutillas con chocolate. Y yo le digo, pero hija, planta la frutilla y así no tienes que estar comprando frutillas. Y que tu mamá te ayude, pues. Ya, pero yo no les puedo ayudar. Ahí está la granja, yo tengo una granjita y todo. Ahí está todo. Háganse caso. Yo lo único que te voy a aportar con las plantas. ¿Cuántas plantas? 100 plantas de frutilla. Tenía para sacar cualquier frutilla. ¿Cuántas vivieron? Ninguna. Se murieron todas las plantas de frutilla. ¿El problema era la planta? ¿El problema era la semilla? El problema es cómo nosotros hacemos las cosas. Por eso, yo puedo sembrar una pepita de tomate en este terreno. En este otro terreno, otra pepita de tomate y en el otro terreno, otra pepita de tomate. En esta me da
10 tomates, en esta me da 5 tomates y en esa me da 0 tomates. ¿El problema es la semilla? ¿Qué es lo que es el problema? La tierra. Y cuando el Señor nos decía justamente en su palabra, ¿qué es lo que hace que nuestra vida sea fructífera o sea de bendición? La tierra. ¿Y qué es lo que es la tierra en la Biblia simbolizando al hombre? El corazón. ¿Cuánto usted prepara su tierra para recibir la palabra de Dios? ¿Cuánto usted prepara en la semana, después de haber escuchado una predicación, prepara su corazón para todo lo recibido, la semilla recibida el domingo, la deposite en buena tierra y dé fruto? Pero si usted no medita en ella, si usted solamente se vuelve un oidor, si usted está con una altura de mira sobre, no, es que yo sé más eso, no, es que yo lo leo aquí, no, después yo busco acá. Mi hermano, déjame decirte que el Señor dice que debemos ser humildes para oír la palabra de Dios. Y cuando hay un corazón humilde, déjame decirte que es como un fertilizante en la vida de un creyente que Dios produce y hace que crezca todo en abundancia en nuestra vida. Y no quiere decir que van a haber dificultades, porque hay plagas. Sí, pero hay que tratarlas. Y hoy día aparecen métodos de diferentes tipos. Tenemos métodos químicos, métodos naturales y hay de todo. Pero hay para poder contrarrestar algo. Pero si yo aplico y hago las cosas conforme a lo que voy aprendiendo, siempre el fruto se mantiene bien, bueno. Por eso es muchas veces lo mismo para nosotros escuchar a Dios. Tu corazón tiene que estar preparado. Si vienes a la iglesia, por ejemplo, te levantas tarde, medio lagañento, te vienes aquí a la iglesia, ¿es una actitud para sembrar buena tierra? Piense usted en esto, póngalo en algo práctico. Un agricultor que viene, que hace un hoyo más o menos nomás y tira la semilla, ¿piensa que le va a ir bien? Pero si ese agricultor se levanta temprano, ara la tierra, la fertiliza, la riega, planta su semilla, las cosas van a ser diferentes. Pero hay muchos cristianos, y yo estoy hablando en general por si acaso, yo sé que ninguno de aquí es así. El Señor me dijo que no mintiera. No, hay varios que son así, pero no sé quiénes son. Entonces, muchos de nosotros, y ahí es donde viene la pregunta, que gente a veces me dice, pastor, es que yo trato de buscar de Dios, pero no lo encuentro, no escucho a Dios. Y no estoy, por si acaso, en lo carismático, usted no necesita escuchar a Dios audiblemente. Dios habla, hermano. Dios habla. Y nos habla a través de la palabra de Dios, nos habla a través de nuestro estudio, pero si yo no tengo un corazón dispuesto para escuchar la palabra de Dios, entonces hay un problema, estamos poniendo muy mala tierra. Si venimos a la iglesia y estamos pendientes de lo que tengo que hacer terminando la iglesia, si usted viene a la iglesia y está pendiente y a qué hora termina el pastor que tengo que ir a poner la olla, si usted está pendiente de aquí, de su trabajo que tiene que hacer mañana, déjeme decirle que entonces está preparando una pésima tierra para escuchar la palabra de Dios. ¿Y sabe cuál es el problema? Es que después se va a notar cuando vengan las plagas, cuando vengan los problemas. Por eso, mi hermano, este pasaje, para los que están tomando nota, te enseña 4 actitudes en cuanto justamente al mensaje, y que estas 4 actitudes tienen que ver muchas veces con recibir bien la palabra del Señor. ¿Se acuerda usted, los más viejos, cuando estábamos viendo tele y no se veía bien? ¿Se acuerda el papá que decía? Oye, anda a mover la antena. O la señora, ¿se acuerda? ¿No? O cualquiera. Y estaba la tele y empezaba a mover las 2 antenitas. Oh, jóvenes, antiguamente habían unos aparatos cuadrados que tenían antena. Y atrás tenía una cola con 3 tridentes. Ese era el diablo, por si acaso. Así predicaban los predicadores de hace 30 años, porque era el diablo que tenía 2 cachos y tenía una cola. Tanta tontera que se predicaba antes.
Y hoy día los predicadores están en el living, sentados, viendo Netflix. Hay que tener cuidado de las cosas que decimos del púlpito. ¿Pero se acuerda de eso? Una antena. Y hoy día ya no hacemos eso. TV cable, señal, HD, pero seguimos con lo mismo. ¿Se ha pasado que no te escucho, déjame moverme? Y nos movemos. No, que estoy en el subterráneo, deja buscar una ventana, los que viven en departamento. ¿Sucede? Perdemos la señal. Y la palabra de Dios es exactamente igual. Cuando la palabra de Dios no la sintonizamos bien, no va a tener el mismo resultado. No va a tener el mismo resultado en nuestra vida. Por eso cuando el Señor decía a Josué que debe de meditar en la palabra, déjame decirte 4 cosas que son importantes para poder establecer esa buena señal. Número 1, para los que están tomando nota, simplemente las quiero mencionar y rápido. Número 1, trata de leer la Biblia en silencio. Por eso, ¿se ha dado cuenta que cuando estamos escuchando la palabra de Dios y algunos están conversando, distraen al resto? ¿Pasa o no pasa? Y a veces usted viene con un corazón tan dispuesto, con ganas de escuchar, y los dos de adelante son pololos. Y están todo el rato, hola, ay, mi amor, sí, mi amor, ya. ¿Escuchaste al pastor? Sí. Y están comentando como que estuvieran en una plaza. No, venimos a escuchar la palabra de Dios. Aquí no sucede. Por eso, cuando estudie en su casa, estudie en silencio. Trate de buscar un momento a solas. Trate de estar donde no hay bulla. Me encanta a mí el silencio. Segunda cosa, rápido, es que tiene que leer calmado. Porque mucha gente dice, a veces a mis hijos yo les digo en su devocional, les digo, bueno, mi señora anda más encima. Martina, Daniel, ¿hiciste tu devocional? Ya, así al tiro, rápido, ya voy al tiro. No, calma. Léanlo calmado, estudien la palabra de Dios calmado. Hay una gran diferencia entre leer la Biblia y les dije hace un momento, estudiar la Biblia. Y ojo, leer la Biblia no es un devocional. Y mucha gente piensa que un devocional es leer la Biblia. No, es leerla y comentarla, inclusive consigo mismo. ¿Qué de esto que acabo de leer puede impactar mi vida? ¿Qué de esto que acabo de leer no debo hacer? Son preguntas que te deben dar una respuesta y ahí estamos meditando en la palabra de Dios, pero por eso hágalo calmado. El Señor decía en el versículo que estábamos recién en Santiago, versículo 19, ¿usted cree que está... pónelo Martina, por favor. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo, pero mire lo que dice, tardo para airarse. Ese término, uno va a decir, pero pastor, ¿cómo dice que tengo que escuchar la palabra de Dios, pero a la vez no tengo que enojarme? Es que el concepto no es estar enojado leyendo la Biblia. El concepto tiene que ver estar calmado, porque cuando estás enojado, ¿cómo estás? ¿Escuchas razones? ¿Estás a la defensiva? ¿Y si yo estoy enojado leyendo la Biblia? Ahora, si no estoy calmado, la presura del momento no me va a hacer ver lo que puedo encontrar en la Escritura. Por eso muchas veces no escuchamos a Dios porque estamos muy eufóricos leyendo la Escritura o a veces inclusive enojados. Cuando estamos emocionalmente enojados, molestos por algo, cuando estamos con conflictos, entonces déjeme decir algo, la palabra de Dios posiblemente no va a afectar como lo hace otras veces. Por eso debemos ser realmente oidores de la palabra y como dice ahí, no enojados, no molestos, sino calmados. Ahora, una de las cosas que quiero agregar también, porque cuando habla de la ira, está hablando de otra cosa que puedo agregar, que cada vez que leamos la Biblia, es que nosotros tenemos que estar limpios. Cada uno de nosotros tenemos que limpiarnos cuando leemos la palabra de Dios.
Cada vez que usted venga a la iglesia, cada vez que esté en su casa haciendo un devocional, ore y pida perdón hasta por los pecados que desconoce que uno en la vida ha hecho. Y Satanás es tan astuto que te va a decir, claro, pero estaba orando, pero si mañana lo vaya a volver a hacer, no importa, no le crea a Satanás, porque el perdón de Dios funciona. Y es así, si usted lo busca. Y si lo vuelve a hacer en un par de semanas o en un par de días, es una lucha que usted tiene que lograr ganar y batallar. Y lo que va a ser clave va a ser la palabra de Dios. Por eso, si hay algo en su vida, límpiese delante de Dios y diga, Señor, tengo este pecado, elimínalo, Señor, confiéselo para que justamente Dios pueda despojar de mí toda inmundicia y maldad. Es lo que dice después usted leyendo más abajo. Lo que está diciendo la Escritura y es ocupando la misma enseñanza del sembrador. Un agricultor serio que quiere un buen rendimiento, ¿siembra donde hay maleza? ¿Qué se hace primero? Va a desmalezar. Y va a desmalezar dependiendo, ahí el conocimiento, desmalezar químicamente o manualmente. Pero hay que desmalezar antes de sembrar. Porque si uno muchas veces después cuando hace mantención, hace algunas cosas sobre la planta, si no hay una limpieza puede llevar, inclusive estropear a la misma planta. Por eso, dale Martín al versículo que sigue, versículo 20. ¿Está conmigo ahí? ¿Qué dice? Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Donde hay pecado, Dios no obra. Por eso limpiémonos de todo el peso que nos asedia y corramos la carrera que tenemos por delante. Entonces, cuando la palabra de Dios nos llama a leer la Biblia, mi hermano, y le vuelvo a decir, puede que sea un pecado que me ha costado eliminar de mi vida. No importa, ore por ese pecado, Señor, límpiame, Señor, perdóname, y lea la palabra de Dios o escuche la palabra de Dios estando, obviamente, limpio. Es por eso que cuando estoy ahí, cuando hago jardinería o me voy a meter a mis plantas, me acuerdo cuando hoy día no tengo plantas por si acaso, creo que me volvería loco ya con tanta cosa que tengo que hacer. Pero me acuerdo cuando iba a fertilizar o iba a hacer algo a las plantas y volvía a la casa, iba entrando a la casa, adivinen, estaba mi señora en la puerta. ¿Y qué me decía? Sácate los zapatos. Sacúdete. Y obvio, ¿por qué? ¿Qué no quiere mi señora? ¿Y qué es lo que Dios quiere cuando leemos la palabra de Dios? Estar limpio. Solucionar aquello, aunque muchas veces sea una lucha. Tenemos que sacar la basura espiritual de nuestra Biblia. Y la palabra que la Biblia enseña para sacar la basura espiritual de nosotros es simplemente una palabra llamada confesión. ¿Ha escuchado la palabra confesión? ¿Sabe cómo se dice en griego? Y algunos van a ir a googlear. No se desconcentre. Después lo puede buscar, por eso tome nota. Homologeo. Homologeo. ¿Y sabe en su origen de dónde nace la palabra? Homo es el hombre. ¿Ya? Homo sapien. ¿Ya? El hombre. Por si acaso. Homosexual. Homo. Logeo es cerumen. Ay, pusiste cara rara, Ángel. Lo que el texto está diciendo, para oír, sáquese el cerumen. Sáquese el pecado. ¿Y cómo me puedo? ¿Ha visto esos cotoncitos que uno se mete ahí? En otras palabras, ese es el término que el Señor está ocupando en el texto griego diciendo, saque la mugre.
Por eso es maravilloso porque se da cuenta que cuando uno estudia la palabra de Dios y lee los textos y busca las palabras, hace un estudio, la palabra de Dios te habla realmente y te da un sentido. Entonces cuando dice la Escritura que seamos tardos para la ira, pero que escuchemos y que nos limpiemos, por si acaso, nos quitemos todos, el concepto era, sácate la mugre, sácate el pecado, porque si hay pecado en tu vida, no vas a poder escuchar ¿a quién? A Dios. Y la cuarta, que te la mencioné hace un momento, es que necesito ser humilde. Debo ser humilde al recibir la palabra de Dios. Y la palabra humilde, ¿a qué se está refiriendo? Significa a estar listo para hacer lo que Dios quiere que yo haga con su palabra. La humildad tiene que ver con la obediencia. Mientras más obediente usted es, más humildad demuestra. Y el Señor nos demanda justamente aquello. Los estudios que existen acerca de lo que aprendemos, escuchamos, déjeme decirle que en 72 horas, por eso es importante anotar, en 72 horas se va a olvidar el 95% de lo que acaba de escuchar. ¿Qué se enseñó el domingo pasado? Ya pasaron 72 horas. ¿Y de qué se olvidó? Pero si usted tuviera la nota del domingo pasado, usted puede ir a su agenda. Ah, de esto, sí, ahora me acuerdo. Yo sé que algunos tienen algunas capacidades un poco más abiertas, como mi hijo Benjamín que está por ahí. A mi hijo Benjamín nunca lo vi estudiar. Y yo cuando le decía, hijo, ¿y no estudia? No, si yo escucho y me queda todo. Mentira, flojo nomás. A mí no me está cuenteando, no. Porque la ciencia me demuestra lo contrario. Mire Santiago 1:25. Veamos la segunda forma, siguiendo con el bosquejo, la segunda forma de construir mi vida sobre la Biblia. ¿Cuál era la primera? La primera. ¿Quién tomó nota de la primera? Dígalo fuerte ya. Más fuerte. Ok, número 1, recibir con mis oídos. Recibir con mis oídos. Número 2, no, acuérdense que el punto 1 hay 4 subdivisiones, que son 4 formas para oír. ¿Ya? Por eso es importante el bosquejo, ¿se da cuenta que nos perdemos? Por eso vamos a aprender todo aquí, vamos a aprender todo. La segunda forma de construir mi vida sobre la Biblia es leerla con mis ojos. Y algunos van a decir, ¿pero cómo es eso, pastor? Bueno, en Santiago capítulo 1, versículo 22 al 25 dice esto. Pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañando a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente lo que lee, la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Y vuelvo a preguntar, ¿le gustaría ser bienaventurado en lo que hace? Entonces está encontrando una razón aquí. ¿Cómo podemos llegar a ser bienaventurados en lo que hacemos? Mirar lo que leo. Por eso dio un ejemplo de los ojos. Por eso la Biblia está diciendo en este texto, en Santiago, nombra 5 cosas que vamos a ser bendecidos si las llevamos a cabo.
Y aquí lo que está diciendo el Señor en el texto, en este pasaje, está hablando de que tenemos que mirar fijamente, atentamente. Por eso si a usted le gusta, de los que le gusta rayar la Biblia, en el versículo 25, ahí vamos a subrayar el que quiere subrayar, pero el que mira atentamente. Ahí está hablando de un concepto que tenemos que mirar justamente atentamente. ¿Por qué? Es una forma de cómo podemos ser bendecidos. Si yo miro, reflexiono en lo que estoy leyendo, entonces ya encontramos una forma de ser bendecido por Dios. Pero después dice en el texto, en el versículo 25, más el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y aquí agrega otro punto a subrayar, persevera en ella. Eso tiene que ver con revisión. El perseverar tiene que ver con la ejecución de lo que acabo de leer. Es hacer lo que estoy leyendo y reflexionar en lo que se está hablando. Y después dice, no siendo... Está hablando de otro concepto, no olvidarnos de lo que leímos. Por eso hice la pregunta. ¿Qué versículo le impactó de la semana pasada en el sermón? ¿Qué decía? Esto es lo que tengo en casa. De eso se trataba el sermón de la semana pasada, uno de ellos. Muy bien. Esto es lo que tengo en casa. No olvidando. Y hasta de la cita, bien, hermano. Te estaba mirando a huevo, hermano. Pero bien. Hermano, cuando miramos justamente aquello, nos recordamos, entonces vamos a ser bendecidos por Dios. Por eso dice ahí, y nos está hablando de un espejo. ¿Cuál es el propósito de un espejo? ¿Y sabe usted que dice la Escritura que la palabra de Dios es un espejo? Y el apóstol aquí en la enseñanza que estamos viendo nos está diciendo, Santiago, que la palabra de Dios tiene que ser como un espejo, pero ojo, depende cómo miremos el espejo. Si la clave no es el espejo, la clave es cómo miramos. Mire, le voy a poner el ejemplo. ¿Quién de aquí se considera encallado? Aparte de esos tres. Dani, ¿te consideras encallado tú? Ya, pues Dani, si con la verdad. Yo lo conozco. Desde niño chico. Mi hijo que está aquí, pónete de pie. Y algunos van a decir, pastor, no lo ponga en vergüenza. Pero es para una ilustración, pónete de pie. Pónete de pie, pues flaco. Sé obediente a tu papá. De pie. Pero manos afuera de los bolsillos, eso. Mira para allá para la congregación. Mira para allá. Y estáis comiendo chicle, vais a estar castigados. Ya, tome asiento. Bueno, él es promotor, ¿sabían ustedes que es promotor? Promotor es modelo de calcetines. Así que no entendieron el chiste. O sea, lo de abajo no me importa, lo de arriba no. Pero era un chiste, no lo entendieron para nada. ¿Ya? Pero con mi hijo, yo lo miraba a veces, mi hijo, en la casa tenemos un espejo y el Dani se ponía ahí. Se miraba así. Soy rico. No estoy bromeando. ¿Cierto, Dani? Pero ¿sabe cuál es el problema? Que cuando usted se considera rico, rica, se considera bonita, ¿mira al espejo usted? No, ¿cómo mira el espejo? No lo mira casi nada. Lo ve superficial.
lo ve superficial. Por eso usted va, se para al espejo, se mira la facha, aquí y allá, rico, una arreglada, listo, y se va, porque se considera rico. Alguien que no se considera rico, ¿sabe qué sucede? Se acerca más al espejo. ¿En serio? ¿Ustedes lo saben? Se acerca más al espejo y empieza a mirarse con más detalle. Y se empiezan a echar maquillaje, a tapar poros y un montón de cosas. Pero más palabras. La Biblia es un espejo. Y sabe, la Biblia al mirar al espejo, el Señor está diciendo aquí, si nosotros nos miramos superficialmente porque nos consideramos que somos, ay, soy espiritual, soy cristiano, soy acá, entonces voy a mirar rápidamente la Biblia, no le voy a prestar atención porque yo me considero que no soy tan bueno que no necesito tanto Biblia. Pero el que medita mucho en la Biblia se considera un gran pecador. Porque necesita verse sus imperfecciones constantemente y poder sacarlas. Por eso cuando el Señor dijo, si usted se mira al espejo, si usted se mira a la Biblia y constantemente ve su impureza y se limpia con esas impurezas, si medita de día y de noche, o sea, se mira al espejo todo el día, entonces usted va a ser bienaventurado en todo lo que hace. Pero hay creyentes que solamente quieren escuchar un domingo en la mañana la palabra de Dios y nada más. Esos son los que se consideran bonitos y no necesitan mirarse tanto a un espejo. Hermano, la palabra de Dios la necesitamos de día y de noche. Amén. A propósito de eso, un día una hermana me preguntó, pastor, ¿y maquillarse es pecado? Porque yo venía de una iglesia, de otra iglesia que me decían que no me podía teñir ni maquillarme porque eso no era pecado. Y yo le dije, hermana, bendito el día que Dios le puso nombre a inventar el maquillaje para poder cubrir un montón de imperfecciones. ¿Amén? ¿Amén la fea? No, usted no diga amén, pues si usted no se considera fea. Pues. No, yo soy fea. ¿Sabía usted que la reina Elizabeth, en los tiempos de la era de Shakespeare, algunos no hay que pensar que es la reina de ahora, no tiene nada que ver. Ya, que la otra Isabel. La reina Elizabeth, ella empezó a envejecer. Ella fue una mujer, si los que conocen historia, dominaba casi igual que la de ahora. Pero ella mandó a quitar todos los espejos de Buckingham. Todos. ¿Por qué? Porque no quería ver cómo iba envejeciendo. Así que ella no se miraba al espejo. ¿Sabe por qué gente no quiere venir a la iglesia? ¿O viene poco? Porque no quiere ver sus imperfecciones. No quiere que le critiquen. No quiere que le digan, esto no es correcto. Por eso mucha gente a veces se va enojada de una iglesia con lo que un predicador dijo. Porque no quieren ver imperfecciones. Por eso hay dos maneras de mirarse en el espejo. Puedes darle un vistazo o puedes mirarte detenidamente. ¿Cómo tú miras la Biblia? ¿Le das un vistacito? ¿Sacas un pan diario de la mesa? ¿Lees el versículo y te vas al trabajo? Personalmente, sin discrepar con las opiniones de otros, y lo aclaro, no me gustan los pan diarios o pan de vida, personalmente, porque creo que a no ser que yo haga un estudio y me dedique más tiempo a eso, puede ser beneficioso, porque al final son como las galletitas de la suerte. A ver, ¿qué tiene el Señor para mí hoy día? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y llega usted al trabajo y empiezas a hablar a los hermanos, es que el Señor me habló ahí.
La palabra de Dios no fue escrita, por si acaso, para los que saben un poquito más de Biblia. Hay dos términos hablados en la Escritura. Es que cada sermón que dieron los apóstoles o que dio Jesucristo nunca fue a través de un versículo. Fue a través de un contexto. Y fueron varios versículos o varias frases para darle un contexto. Porque yo puedo sacar un versículo y sacarlo totalmente fuera de contexto y no aplicarlo en mi vida. Pongo este ejemplo, siempre lo he dado. Saco el del pan de vida, saco un papelito de color, ¿cierto? Y dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte. ¿Qué te dice a ti ese versículo? Daniel, ¿qué te dice ese versículo? Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte. Todo lo que Dios te falta te lo va a dar. Alejandro. Ok. Pero el texto dice que el que ofrenda las misiones, Dios le suplirá todo lo que le falte. Esa es una promesa condicional y no es un versículo aislado para decir, Dios me va a dar todo lo que me falta. No, Dios te va a dar todo lo que te falta, Daniel, si tú ayudas a las misiones. ¿Me doy a entender? ¿Se da cuenta que sacar un versículo fuera de contexto y lo aplico en cualquier lugar y yo me puedo ir confiado que Dios me va a suplir todo y no estoy apoyando a ninguna misión? ¿Sabe qué sucede con eso? Que Dios no te va a suplir. Si no estás apoyando a la obra misionera, Dios no te va a suplir. ¿Por qué insistimos tanto, y valga la redundancia, por qué tenemos misioneros, por qué tenemos sobrecitos, por qué animamos a la gente a ayudar a misiones? Para que Dios supla todo lo que falta. Pero si no lo vivimos, eso es ser hacedor de la palabra de Dios. Solamente nos volvemos oidores. Número 3, examino con mis manos y mi boca la palabra de Dios. En Juan capítulo 5, versículo 39. Si muchas de las cosas que hacemos en nuestra congregación en estos últimos tiempos, personalmente las estoy haciendo con intención. ¿Leemos aquí? ¿Hago leer a la congregación? Sí, porque es necesario mover nuestra boca para leer la palabra de Dios. ¿Empezamos con una hojita a escribir la palabra de Dios, a escribir respuestas y llenar una hojita? Sí, porque estamos escribiendo. ¿Me doy a entender? Entonces, por eso hacemos lo que hacemos. Pero también estoy animando, y es una de las metas, es que usted sea una persona que haga lo mismo con otros, amigos, compañeros en el trabajo, familiares que viven quizás con usted, pero que no quieren venir a la iglesia, y usted puede ser obviamente alguien que ahora está llevando la palabra de Dios a otro nivel. El Señor en Juan capítulo 5, versículo 39, nos dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Qué nos demanda la Escritura? O el Señor que nos demanda a escudriñar la Escritura. Por eso les decía hace un momento que leer la Biblia, esa es una cosa, pero meditar y escudriñar estamos hablando de otra cosa. Porque cuando nosotros, por ejemplo, meditamos, tenemos ventaja. Para los que han leído la Biblia en el libro de Hechos, capítulo 17, encontramos donde el apóstol Pablo está haciendo mención, los apóstoles también lo sabían, de los de Berea. ¿Se acuerda de los de la iglesia de Berea? Dice que no había mejores cristianos que los de la iglesia de Berea. Y usted va a decir,
¿Cómo los apóstoles están haciendo diferencia entre iglesias? Sí. ¿Hay diferencia entre iglesias? Sí. ¿No todas las iglesias son iguales? ¿Y sabe cuál fue lo que se alabó a la iglesia de Berea? ¿Cuál era la diferencia de Berea con respecto a las otras iglesias? No, esa otra iglesia, que también fue, esa fue la de Macedonia. Pero la de Berea, la diferencia, dice que escudriñaban las escrituras. La mejor iglesia que pudo haber en los tiempos de Pablo fue la iglesia que escudriñaba las escrituras. ¿Y sabe qué dice? Para ver si los que hablaban en ese lugar o enseñaban estaba de acuerdo con la palabra de Dios. ¿Sabía usted que a Pablo Usted ubica a Pablo, ¿cierto? Pablo está en Berea, Pablo enseña en Berea, y los de Berea dijeron, antes de quedarnos con lo que dijo Pablo, vamos a examinar lo que dijo Pablo para ver si es verdad o no. Pero a mí me da una tristeza a veces, cuando veo a veces, me meto a algunos canales, por ejemplo, me meto al canal Enlace, donde ponen a un predicador y donde el predicador dice que la manzana o el fruto que se comió Eva era el diezmo. Y la gente dice, amén. Eso es tristeza. Porque el fruto no es el diezmo. Pero mire la tontera que se está enseñando de un púlpito. Y la gente dice, amén. Pero déjeme decirle algo, que usted mismo, es fácil aprender de la palabra de Dios, pero siempre y cuando usted la está estudiando y leyendo. Porque es fácil muchas veces poder escuchar algo de alguien que no es lo correcto. Siempre y cuando usted sepa lo que está diciendo. ¿Yo le puedo decir a ese predicador que lo que dijo es incorrecto? Sí, porque conozco lo que se está diciendo en ese pasaje. Por eso es necesario a veces y entender que nosotros también tenemos que ser un analizador del texto, pero ojo también con eso. Lo dije hace un momento, cuidado de estar analizando a todo predicador sin tener el conocimiento para analizar. No estoy de acuerdo. ¿Y has hecho una exagesis del texto? ¿Has hecho una hermenéutica del texto? Entonces, cuando yo le pongo una hermenéutica al texto que dice el predicador, inmediatamente yo puedo ver que lo que está diciendo es un error. Pero porque uno sabe, obviamente, las reglas de interpretación de la Escritura. Pero hoy día a mí me pasa, y yo les digo, yo no tengo problema, pero yo he terminado de predicar algunas veces y se me ha acercado una persona y me dijo, no, pastor, lo que usted dijo ahí está equivocado. Y yo le digo, ¿por qué? No es que el apóstol Pablo no quería decir eso. ¿Qué quería decir? No sé, pero no lo que usted está diciendo. Entonces yo le digo a alguien, si alguien quiere hablar de Biblia, hablemos de Biblia. ¿Con qué hablamos? Con la Biblia, po. No, es que McDowell dijo esto. No, sí, ¿qué es lo que dice la Biblia? Es que el predicador de la semana pasada dijo esto. No, ¿qué dice la Biblia? Si vamos a discutir, ¿qué hacían los de Berea? Con Biblia. No mi principio, no. Inclusive si usted me dice, pastor, yo opino esto, yo te voy a decir, ya, ok, es tu opinión, pero mira lo que dice la Biblia. Por eso vamos a crecer y aprender todos juntos, porque déjeme decirle, yo no conozco toda la Biblia. Y es por eso que me puedo equivocar muchas veces. La gente tiende a pensar que los pastores sabemos toda la Escritura. No sabemos toda la Escritura. Acuérdense que la iluminación de Dios a través de la palabra es progresiva. Lo que aprendí ahora con mis 40 y tantos años no va a ser lo mismo que cuando tenga 60. Voy a saber más del Evangelio cuando tenga 60 que ahora. Pero eso va a ser conforme al estudio, no por la edad. Porque el Evangelio es progresivo. ¿Cuántos de ustedes saben más ahora que lo que sabían hace 10 años? ¿Ve? Entonces, muchas veces yo le puedo decir a usted, no, yo desconozco el tema, o yo no sé, o esto es lo que creo, yo creo, pero
en un futuro puede cambiar, conforme al Evangelio que es progresivo. Por eso Santiago 1 nos decía, y nos da la cuarta razón, la cuarta forma para construir mi vida sobre la Biblia es la recuerdo y la repaso. La recuerdo y la repaso, y en especial con mi mente. El repasar con la mente se refiere a decir versículos, a aprenderse versículos. Yo sé que muchos no tienen la misma capacidad de retención. Solamente decirte como para animarte. Me acuerdo hace muchos años atrás, yo miraba al pastor David Reinhardt. Pastor David Reinhardt predicaba, enseñaba, y me acuerdo el pastor David Reinhardt me dice un día, Lucho, ¿estás listo tú para ser pastor? Y en mi mente yo le dije así literalmente, pastor, pero es que yo no sé ni la mitad de lo que usted sabe. Me dijo, no, estás listo. Yo le dije, pastor, yo lo escucho decir a usted versículos de memoria, o cuando la gente, pastor, ¿sabe qué? Tengo esta duda. Usted agarraba su Biblia y te llevaba a la Biblia y te decía, mira, en este capítulo, en este capítulo. Y yo decía, pastor, yo no sé hacer eso. Y hoy día, después de 23 años en el ministerio, hay gente que viene a mi oficina y me dice, pastor, ¿sabe dónde está este versículo? Ah, yo voy y lo abro, sí, está aquí. Ay, pastor, ¿y usted cómo lo hace? Lo que para mí era un miedo y un susto hace muchos años para entrar al ministerio, hoy día, increíblemente, hasta yo me asombro que bueno, conozco mi espada. Y hay muchos versículos, déjenme decirles, que no me los estoy revelando secretos ministeriales. Cuando hay algunos hermanos que me dicen, pastor, ¿me puede dar un versículo? ¿O ¿dónde está este versículo? Y yo en mi cabeza. Yo sé que está en el capítulo 2, no sé de qué libro, pero en la esquina superior derecha. Y lo busco. 2 superior arriba. Ah, aquí está. Este hermano. Oh, pastor, que escapa usted. Si yo no tenía idea, pero me acordaba que ahí estaba. Y no hay que dejar de lado al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo te trae a tu mente. No le tenga temor a aprenderse los textos. Y no le tenga temor, por si acaso, a aprenderse a verse los textos, no igual como están en la Escritura. Y con mucho respeto estoy diciendo esto, que algunos se rajan vestidura. Aviva el fuego que fue impuesto con las manos sobre ti, le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Entonces yo me aprendo el texto. Aviva el fuego que fue impuesto por el don de manos sobre ti. Ya, me aprendo el texto. Me aprendí el texto. Y viene otro joven y me dice, pastor, me aprendí un versículo. Aviva el don que fue impuesto sobre ti. ¿Está bien o está mal? No raje vestidura. En el texto original no está la palabra fuego. Solamente dice don. Pero para que los escritores fuera más entendible para nosotros, le agregaron esa palabra fuego. ¿Ya? Y por eso les digo yo, cuando hablamos de Biblia, hay muchos creyentes que crecimos en una escuela donde, no, es que la Reina Valera, pero sí es una traducción, hermano. Lea la de 1909. No dice lo que dice la de 1960. Lea la de 1879, la 1679, la Biblia del Cántaro, que no dice lo que dice la Reina Valera. Lea la primera, comilla, la primera Reina Valera sobre la tierra de 1569. Y no dice lo que dice la de 1960. Entonces, ¿por qué a veces yo entro en ese que me faltó una palabra? Es que a lo mejor ni en el texto está esa palabra. Lo que Dios ve y ve en la intención del corazón, mi hermano. Trate de aprenderse la palabra de Dios. Jesús lloró. Es el más fácil de todo. Y le aseguro que no sabe usted dónde está la cita. Le doy un dato, está en Juan. Está en la parte derecha inferior abajo de mi Biblia.
Por eso dice Santiago, más el que mira atentamente en la perfecta ley, versículo 25, la de la libertad y persevera en ella, no siendo olvidador, olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Por eso la Escritura dice, no olvidándonos, oidor olvidadizo. Y ahí estoy tomando y dándole énfasis a que no olvidemos algunos textos. Si usted hay algo que le impactó en un sermón, anote ese versículo. Y si le impactó tanto, apréndase ese versículo. ¿Cuál es tu versículo favorito? Ah, pastor, pero no sé dónde, ¿cuál es? Ah, entonces no es tu favorito, porque el versículo favorito usted se lo aprende. Y hay versículos que no son favoritos, pero me acuerdo yo de un versículo que me enseñaron en la escuela dominical, para que vean ustedes, los que son maestros de escuela dominical, qué tan importante es lo que ustedes hacen. Este versículo me lo aprendí de dos maestros de la escuela dominical cuando yo tenía, no sé, 12 años y vine a una reunión de escuela dominical que me invitó mi hermano y ahí se enseñó, ese día se enseñó Proverbios 13:13. El que menosprecia el precepto perecerá por ello, mas el que teme el mandamiento será recompensado. Si yo le tengo temor a la Escritura, voy a ser recompensado. Y eso aprendí cuando tenía 12 años. Fue el primer versículo que me aprendí. No era pastor, ni pensaba ser pastor. Y me imagino los maestros de escuela dominical conociéndome, nunca se imaginaron que iba a ser pastor. Por eso a lo mejor algunos por aquí van a decir, que conozco a algunos que van a decir, no, pastor, es que yo tengo mala memoria. No puedo recordar nada. ¿Quién tiene mala memoria? ¿Tiene mala memoria? ¿Se sabe el teléfono de su esposo? ¿Se sabe el teléfono de su esposo? A ese se lo aprendió para poder andar persiguiendo donde ande, llamando. Y ese no se lo olvida, ya. No, miren, déjeme decirle algo muy fácil. Tú te aprendes de memoria lo que para ti es importante. Yo me sé el número de mi esposa, porque ella es importante. Para mis hijos, yo les podría decir, nómbrame el equipo de la selección que jugó, me dan todos los nombres, porque para ellos el deporte o el fútbol es importante. Nómbrame profetas menores, no tengo idea, porque no son importantes. No te olvides de esto. Va a haber algunos más viejitos aquí. De los viejitos, ¿quién tiene mala memoria? ¿Tiene mala memoria? Termine esta frase. Ódiame por piedad. ¿Y cómo se sabe eso, hermano? Si eso tiene como 40 años atrás. Porque era importante para ti. ¿Me doy a entender o no? Reloj. Y se la saben. ¿Y por qué se la saben? Sentado frente al mar. Y esas mismas personas están así con su mano. Pastor, yo soy mala memoria. ¿Y las cantan todas? ¿Me doy a entender? No es mala memoria, es darle importancia. Obvio. Va quedando. Una de mis formas de quedarme dormido muchas veces es estar escuchando algún estudio bíblico. Me pongo mi audífono y algunos dicen, no, es que la mente sigue trabajando. Sí, la mente sigue trabajando. Anoche casi me cogotean.
en mi casa, como a las 4 de la mañana. La mente sigue trabajando. Mi señora estaba soñando que se había metido un ladrón en la casa. Y me agarró la mano y me estaba mordiendo, hermano. La mente sigue trabajando, el estar reescuchando, el estar repitiendo. Bueno, hay harto estudio acerca de eso, pero lo que le acabo de contar fue real. Casi llego sin dedo a hoy día al culto. Por eso, y déjeme definirle algo, la habilidad de recordar y repasar es igual a meditación. ¿Ya? La habilidad de recordar y repasar es igual a lo que dice la Biblia, meditación. Por eso cuando vemos ahí en Josué capítulo 1, versículo 8, a lo mejor usted se lo sabe de memoria, es un buen versículo para aprendérselo de memoria. ¿Por qué es importante? Por favor, Martina, para los que no tienen memoria, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche repasarás, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá. Importante, promesas, medita en la palabra y todo lo que harás prosperarás y saldrá bien. Entonces, déjame decirte que si tú creces con la palabra de Dios, empiezas a estudiar la palabra de Dios de una manera diferente a la que la estás haciendo, te aseguro que vas a marcar la diferencia. Por eso, con mucho respeto, mi hermano, por eso hay muchas prácticas, como te decía, antiguamente en mi casa hubo un pan de vida y había un papelito, pero hoy día yo digo, no, eso no es suficiente, tiene que haber algo más. Hoy día cuando estudiamos la palabra de Dios, algunos se compraron un libro de devocional, amén, qué bueno, tienen el libro de devocional, pero lo leen como libro, tampoco sirve si leemos un devocional como libro, tenemos que estudiar en ese devocional. Y hay otros que ya pescan un texto y lo ponen en la mesa y agregan otro texto. En el caso, estudiamos con otros textos, estudiamos con varias versiones. A veces leo un versículo y digo, no me queda claro, voy a buscar en la Pechita, voy a buscar en la Anacar Calunga, voy a buscar en la Kim, y así, porque eso enriquece. Pero hay que dedicarle tiempo a la palabra de Dios. Hoy día, lamentablemente, hay cosas más importantes que la palabra de Dios, pero déjame decirte que lo que va a hacer prosperar tu vida y que cuando vengan las luchas, las batallas y tú puedas resistir, va a ser si tu vida está cimentada sobre la palabra de Dios, no sobre lo que sabes del mundo, no lo que sabes de tu trabajo, la capacidad que tú tienes de lo que tú haces. A lo mejor eres experto en lo que haces en tu trabajo. Eso cuando venga el Señor en un día de la prueba, no le va a interesar en qué tú trabajas. Le va a interesar qué tan cimentado estabas en la Escritura. Por eso, número 5, y terminamos aquí. Una de las formas justamente de poder entender que todo lo que yo haga en base a la palabra de Dios voy a ser bendecido, es que cuando yo estudio la palabra de Dios, respondo con mis acciones. Es una consecuencia. Por eso en Santiago 1:22 nos decía, pero sed hacedores, acciones de la palabra y no tan solamente oidores, engañando a vosotros mismos. ¿Cuántos de ustedes tienen los estudios que he hecho en papel? ¿Los tiene? Les voy a hacer un desafío. Si quieren, no. Y si no me creen. Para los que no me crean, buscan los estudios y siempre vas a encontrar en los estudios acciones, verbos. Porque si yo no incluyera verbo en la predicación, acciones, está equivocado en la iglesia que está. Porque usted no viene a enterarse de lo que dice la Biblia, usted viene a escuchar para hacer lo que dice la Biblia. Y es por eso que cada vez en las hojitas que entregamos, hoy día he revelado secreto, siempre va a encontrar en mis enseñanzas acciones. Le pongo un ejemplo, cortito. Cuando usted predica o enseña, o en el caso de los que son predicadores, o usted habla con alguien, y por ejemplo vamos a hablar del pecado.
5 formas de cómo el hombre peca. Y usted se puede ir de aquí experto en amartiología con 5 formas de cómo el hombre peca. ¿Cómo le ayudé? Solamente le di conocimiento, nada más. No le ayudé. No le ayudé. Yo debería incluir 5 formas cómo pecamos, pero 5 formas cómo salimos. Y lo más importante del mensaje, adivine qué es lo que es. Las acciones, no la información. Y es por eso que cuando usted venga aquí a la casa de Dios, preste atención sobre todo en las acciones, porque lo demás es información. En Mateo 7, volviendo ahí, cerramos con ese texto. Y léalo fuerte usted, por favor. ¿Está ahí? Todos juntos, fuertes, porque estamos aplicando varios sentidos aquí. ¿Ya? A la 1, a las 2 y a las 3. Por eso, mi hermano, si nosotros no estamos fundamentados sobre la palabra de Dios, si no tienes una base sólida en tu vida, una base sólida no de las opiniones de los demás, no de la opinión popular en la televisión, que hoy día a muchos le llaman cultura. Tienes que entender lo que va a construir tu vida, va a ser que tú te bases en la palabra de Dios. Mientras más palabra de Dios puedas escuchar y hacer, van a venir vientos, van a venir tormentas, van a venir dificultades. Va a venir el lobo y va a soplar y soplar y soplar, pero tu casa no derribará. ¿Se lo sabe ese? ¿Se da cuenta que tiene memoria? Nuestra vida estaba fundamentada sobre la roca, y la roca es la palabra de Dios. Por eso, a veces somos lo que consumimos, lamentablemente. Si usted consume el mundo, se va a comportar como el mundo. Si usted consume lo que dice la palabra de Dios, entonces va a usted ser diferente. Por eso, si escucho la palabra de Dios, recuerdo, leo la palabra de Dios, la examino, estudio la palabra de Dios con algunos amigos, con la familia en la casa. Si después de este sermón usted llega a su casa y a la hora de almuerzo, ¿qué aprendiste tú hoy día? Para ver, dinos acá, ¿qué aprendiste tú de esto otro? ¿Qué cosa te llamó la atención de lo que dijo el pastor que podría ser de edificación a tu vida? Cuando empezamos a meditar en la palabra de Dios, entonces trae bendición. Me dice una hermana hace poquito, me dijo, pastor, me dijo, le doy las gracias por las enseñanzas porque esos han sido nuestros postres en los almuerzos. Y yo dije, qué bueno. O sea, almuerzan y en la misma mesa, ¿qué aprendiste hoy día en la iglesia? A los niños, ¿qué aprendiste en la escuela dominical? ¿Les preguntamos a nuestros hijos qué aprendieron en la escuela dominical? Todas esas cosas ayudan a ir formando justamente que ellos tengan una vida cimentada sobre la roca. Vamos a orar. Padre, gracias Dios, gracias Señor, te damos por tu santa palabra. Mi Señor, yo sé que cada uno de nosotros hemos experimentado, hemos estado en etapas de nuestra vida por diferentes razones como cristianos. Más allá de nuestras experiencias, más allá de nuestros problemas y dificultades, quizás no nos hemos detenido, Dios, a entender que la clave, una de las claves es la palabra de Dios. Por eso, Padre mío, abre nuestros sentidos, todos nuestros sentidos, para que durante estas semanas que vienen podamos realmente ser edificados, que algunos de los que están aquí, Dios, puedan ser desafiados a tomar la rienda de su hogar con sus hijos, a ser realmente los pregoneros dentro de su hogar,
de su familia, de su trabajo, y puedan realmente ser luz a otros a través del Evangelio del Señor. Por eso, mi Señor, gracias porque nos sentimos privilegiados de que tú nos dejaste a nosotros la responsabilidad de ir y predicar el Evangelio. No fue solo a pastores, fue a toda persona que ha recibido a Cristo como su Salvador. Por eso, mi Señor, como lo veíamos, pongamos todos nuestros sentidos para que realmente nuestra familia se vea bendecida, porque estamos decidiendo fundar nuestro hogar sobre la palabra de Dios. Quizás no he sido un buen lector, diría alguno aquí en esta mañana. Quizás, pastor, sí, he dejado de leer mi Biblia. Quizás alguno está diciendo, pastor, venimos muy poco a la iglesia y queremos ver transformaciones en nuestro hogar. Si estás haciendo una reflexión, si decía recién la palabra de Dios que tenemos que limpiarnos para que Dios nos hable, si tenemos que sacarnos, como decía ahí, de nuestros oídos esos tapones de suciedades, de cosas que tenemos en nuestra vida, eso va a ser solamente por decisión. No va a suceder por magia, porque el Señor lo que tenía que hacer ya lo hizo, por su buena voluntad. Así que, Padre mío, obra en nuestro corazón y que realmente empecemos a hacer lo correcto conforme a la palabra de Dios, apreciarla y tenerla, como dice Hebreos, grabada en nuestros corazones. Y si alguien está pasando alguna dificultad, algún problema, déjame decirte que la respuesta está en la palabra de Dios. Ella te va a dar paz, ella te va a dar una salida, ella te va a confortar muchas veces, ella te va a sostener. Porque fue lo que Dios dijo, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y el Verbo se hizo carne. Y la palabra de Dios habitó entre nosotros. El mensaje del Señor Jesucristo. Aférrate a ese mensaje, busca de Él y empieza a escuchar la voz de Dios. Gracias, mi Señor, por cada uno. Y si hay alguien realmente que necesita escuchar a Dios en esta hora, creo que va a ser de bendición aprender de la palabra de Dios. Bendice Dios a cada uno. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.